Cogió el papel de lija y trabajó en un borde. 3 minutos. Y luego se marchó. A la noche siguiente volvió. Y a la otra también. Poco a poco, la estantería fue tomando forma. Algunas noches lijaba la madera, algunas noches tomaba medidas, y otras noches simplemente se quedaba allí de pie, sosteniendo un trozo de madera entre las manos. Un jueves por la tarde, ya en otoño, Jorge colocó la última balda en su sitio. La estantería se erguía ahora en su salón. No era perfecta. El color era irregular en algunas zonas. Una esquina no estaba del todo recta, pero estaba terminada. No la había construido en un solo fin de semana. No la había hecho lleno de emoción ni de una energía inmensa. La construyó de la misma manera que Guillermo construía su banco, de la misma manera que su padre construyó su casa, un poco cada vez, volviendo una y otra vez. Incluso cuando no tenía ganas, Jorge colocó el viejo libro de carpintería de su padre en el estante más alto. Dio un paso atrás y la contempló. No se sentía como un ganador. No se sentía como un hombre completamente nuevo. Simplemente se sentía en paz, firme y seguro. Esa noche dibujó una mesa sencilla en su cuaderno, nada ostentoso, 4 patas, un tablero liso. La empezaría mañana, tal vez 5 minutos, tal vez 10. Eso no importaba. Ahora sabía que la iba a terminar, no porque tuviera la obligación de hacerlo, sino porque por fin había aprendido a volver. Jorge no había tocado sus herramientas en 43 días. Estaban guardadas en la pequeña caseta detrás de su casa. El polvo las cubría, la sierra que su padre le dio, las herramientas de corte que compró hace años cuando aún creía que haría algo importante. Pasaba por delante de esa caseta cada mañana de camino al trabajo, a ese empleo que nunca quiso, y cada mañana se decía a sí mismo: esta noche empezaré, pero la noche siempre traía excusas para no hacerlo. Jorge tenía 32 años. Tenía un trabajo en una oficina, una casa pequeña, sin esposa, sin hijos, nada de lo que quejarse. Pero nunca había construido nada con sus manos, ningún proyecto terminado, nada que demostrara que podía crear algo real. Su padre era carpintero, uno de verdad. Construyó la casa familiar poco a poco, después del trabajo y en los fines de semana. Jorge lo observaba cuando era joven. Lo veía lijar la misma pata de una mesa durante 1 hora. Lo veía medir muchas veces antes de cortar la madera. ¿Por qué vas tan despacio? Porque la madera no perdona los errores. Jorge recordaba eso ahora. Pensaba en ello cada vez que pasaba por la caseta y no entraba. Una mañana de sábado, Jorge vio a su vecino Guillermo trabajando fuera de su casa. Guillermo era mayor, tal vez de unos 60 años. Se jubiló hace años. Estaba haciendo un banco de madera, despacio, con cuidado. Jorge lo observaba desde la ventana de su cocina. Guillermo trabajó durante 20 minutos. Luego se detuvo, limpió sus herramientas, cubrió el banco y entró en casa. A la mañana siguiente, Guillermo estaba de vuelta. 20 minutos otra vez. Jorge salió a la calle con su café. Estás construyendo eso muy despacio. Tengo tiempo, pero ya no me quedan muchas fuerzas. Así que trabajo 20 minutos. Eso es todo lo que puedo dar. ¿Cuándo terminarás? ¿Qué más da? Estará listo cuando esté listo. Pero cada mañana tengo algo que hacer. Esa misma noche, Jorge abrió la puerta de la caseta. El olor le llegó de golpe. Madera, aceite, polvo, viejos recuerdos. Miró las herramientas y la estantería, a medio hacer, apoyada contra la pared. La había empezado hace 2 años. Cogió el papel de lija y lijó una esquina de una balda. 5 minutos, tal vez menos. Luego dejó la lija y cerró la puerta. A la tarde siguiente, lijó otra esquina hasta dejarla suave. No miró el reloj. No hizo grandes planes. Simplemente abrió la puerta, trabajó un poco y paró. Algunas noches trabajaba 3 minutos, otras 10. Una noche estaba demasiado cansado. Se quedó en la puerta, miró hacia adentro, luego la cerró y se fue a dormir. A la noche siguiente volvió. Después de 2 semanas,
La mitad de la estantería estaba suave y lista. Entonces su jefe le dio más trabajo, horas extra, plazos muy ajustados. Jorge llegaba a casa muy cansado, miraba la caseta, y se decía a sí mismo que volvería cuando el trabajo aflojara un poco. Pasó una semana, luego 2. Una tarde, vio a Guillermo fuera de nuevo, todavía trabajando en el banco, todavía sus 20 minutos. Jorge se acercó. ¿Todavía sigues con esto? Me perdí algunos días la semana pasada. Estuve enfermo, pero he vuelto. ¿No te molesta empezar y parar todo el rato? Empezar y parar es simplemente la vida misma. El único problema de verdad es no volver nunca. Esa noche, Jorge abrió la caseta. No sabía cuántos días habían pasado. Ni siquiera los contó.